Bien, vamos, la primera era 29:30, ¿qué fecha? Pentecostés, vamos. La segunda 34, muerte de Esteban. 35, conversión de Saulo. 44, muy bien. 49, concilio de Jerusalén. Seguimos. 62, habían dos cosas que pasaron ahí. Liberación de Pablo de su primer encarcelamiento en Roma y la muerte de Jacobo Santiago, ¿sí? Y en el 64, y ahí nos vamos a estacionar un poquito, dijimos, ¿qué pasa? Bien. ¿Quién reinaba o quién era el emperador de turno? Nerón. Tengo algunas lecturas. Ustedes saben que hay historiadores de esa época y uno de ellos era Don Tácito. Vamos a leer algunas cositas interesantes de él. Dice, ni la ayuda humana en forma de regalos imperiales, ni los intentos de apaciguar a los dioses podían acallar el rumor siniestro de que el fuego se había debido a las órdenes del mismo Nerón. Así es que con la esperanza de disipar el rumor, falsamente desvió la acusación a una clase de gente que se conocían vulgarmente como los cristianos, que eran aborrecidos por las abominaciones que perpetraban. Un amigo, Don Tácito. Bueno, obviamente no era un historiador cristiano, ¿no? Y tampoco conocía mucho del tema, pero es interesante porque son fuentes históricas de incluso cómo se comportaban también los cristianos. Más adelante vamos a leer esto. Dice, el fundador de la secta, un tal Cristo, había sido ejecutado por Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Y fíjense que esto contradice, porque es una fuente histórica importante, a aquellos que dicen que Cristo nunca existió. ¿Tá? Dice, y la nociva superstición, aunque sofocada de momento, brotó otra vez, no solo en Judea, cuyo cuna original de aquella peste, sino hasta en Roma, donde se recoge y practica todo lo vergonzoso y horrible que surja. Es muy interesante ese párrafo. Obviamente a nosotros no nos genera nada lindo que Don Tácito diga estas cosas, pero sí como registro histórico de esto. Bueno, ¿por qué Nerón acusa a los cristianos? ¿Por qué se creen que esto fue? Primero ya había un descontento con los cristianos. Y una de las cosas eran, primero porque los asociaban a los judíos. Y el antisemitismo no es algo que se dio en la Segunda Guerra. Siempre existió, incluso antes, ¿se acuerdan? En tiempos antiguos, cuando Israel fue deportado, también en un momento se quiso acabar con todos. ¿Se acuerdan en la época de Mardoqueo, ¿no? Cómo el Dios interviene porque había un edicto para matar a todos los... O sea, era la primera orden que se iba a ejecutar también de matanza. O sea que es algo que es a través de los tiempos. Hoy mismo sigue habiendo antisemitismo. Y en un primer momento los cristianos, para los gentiles, eran como una secta del judaísmo. Se los tomaba así. Entonces algunos creen que ese descontento iba arraigado al antisemitismo de la época. Las otras cosas que se creían de los cristianos eran por lo que se oía o los rumores que salían de sus prácticas comunes. Por ejemplo, en la Cena del Señor se escuchaba que era la sangre y el cuerpo y que ellos comían y bebían. Entonces, ¿qué dijeron? Que eran caníbales, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas. Y después, más tarde, surgen también cosas como que se comían a un gentil o a un niño recién nacido. Entonces, todo eran rumores que hablaban mal de los cristianos. Cuando, por ejemplo, se hablaba de, qué sé yo, el beso, el ósculo santo, ¿no? El beso de la paz, y que sus reuniones eran ágapes o fiestas de amor, los gentiles que decían que eran encuentros de orgías, ¿sí? Después también se los acusó, ¿saben de qué? De descomponer familias.
ser cristiano era sinónimo de que ibas a tener tu familia rota, y posiblemente algo de cierto tenía que ver. Jesús mismo había dicho que los enemigos, cuando uno iba a aceptar a Cristo, iban a ser los de la propia familia. Nosotros lo seguimos viviendo hoy, ¿no? Con familiares que no son cristianos. Muchas veces algunos respetan, pero otros son adversos, y en cada encuentro siempre hay un palo o algo, ¿viste? Una indirecta para aquellos que abrazamos la fe en Cristo Jesús. Entonces también tenía que ver con esto. Y lo otro también que justo calzó, digamos, para el incendio, los cristianos hablaban siempre del día del juicio, ¿no? Pedro habla de que el mundo iba a ser destruido en llamas, y nada más oportuno que encajaba justo con el incendio de Roma para echarle la culpa también a los cristianos. O sea que se dio un ambiente, digamos, favorable. Ahora, ¿por qué Nerón supo distinguir entre los cristianos y los judíos? Bueno, fuentes históricas hablan que él tenía dos personas muy allegadas a él, que si bien eran gentiles, eran prosélitos judíos, y que le informaron a Nerón acerca de esta diferencia, y por eso pudo hacer la distinción, ¿sí? Porque la persecución fue estrictamente sobre cristianos. Obviamente algunos cristianos eran judíos, porque así fue el nacimiento de la iglesia, ¿no? Como sea que fuera, le echó la culpa a ellos y se desencadenó una persecución. Hermano, fue salvaje la persecución. Tácito dice así, miren: sadismo de todas clases se añadía a su ejecución. Cubiertos con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer. O se los clavaba a cruces, o se los condenaba a ser quemados vivos, o a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día, y se los untaba con brea para que dure más. O sea, fíjense el padecimiento. Nerón ofrecía sus jardines para el espectáculo y exhibía una función de circo en la que él mismo se mezclaba entre la gente o permanecía solo en un carruaje, aun considerando que se trataba de criminales que merecieran un castigo extremado y ejemplar. Surgía entre la gente un sentimiento de compasión, porque no se los destruía como se pretendía por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre. Y esto es literal escrito de Tácito, o sea que si bien, fíjense, este hombre no tenía el mejor concepto de los cristianos, supo entender históricamente de que Nerón lo que hizo fue una excusa realmente, ¿no? Y para saciar incluso lo que él tenía adentro, que era ver un hombre, qué sé yo, hoy no sé cómo un psiquiatra lo calificaría, pero era un tipo totalmente mentalmente desordenado, ¿sí? ¿Por qué les narro esto? Porque la primera carta de Pedro se cree que fue escrita a partir del 64 a cristianos que habían sido que empieza la persecución feroz como acabamos de leer, y ¿quién se quiere quedar en Roma? Se van, ¿sí? Se van todos y se exilian. Entonces, cuando empecemos a leer la clase que viene, ya sí, primera Pedro, vamos a leer que él dice a los expatriados, ¿no? Se dirige a ellos, obviamente espiritualmente también a nosotros. No porque hayamos escapado de algún lugar, aunque no sé, por ahí alguno escapó de su suegro o su suegra, pero sí, estando en este lugar, somos ciudadanos del cielo, no pertenecemos aquí, y era la condición también de estos hermanos. Es interesante también notar en la historia que, bueno, esto yo en algún momento les compartí, se los voy a dejar también en las descripciones de YouTube. Hubieron 10 persecuciones a lo largo de todo lo que es la monarquía romana, hasta llegar a Constantino, ¿sí? Después hubieron también, pero ya no eran persecuciones mandadas por el mismo imperio, sino eran
persecuciones más sectoriales, ¿está? Pero los cristianos sufrieron 3 siglos de persecución, o sea que no era, ser cristiano no es como vos decías hoy, ¿no? Hoy la tenemos fácil realmente, al menos en Occidente. Hay otros cristianos que están sufriendo en otros lugares, eso no hay que desconocerlo y siempre hago mención de eso, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de vidas destrozadas, de muertes, el Evangelio es poderoso, decíamos, la clase pasada, y Dios propició o permitió esto también para la expansión al resto del mundo, ¿sí? Porque ellos en un primer lugar entendieron el mundo solamente restringido al Imperio Romano, ese era el mundo para ellos. Y a lo largo del tiempo, obviamente se les revela que el mundo era mucho más grande que eso, ¿no? Llegamos, dijimos, a una fecha bastante triste, que es el 70 después de Cristo, y es triste porque se destruye el núcleo central y religioso ¿de quién? De Jerusalén, o sea, de los judíos. Si algo era el orgullo de ellos, ¿qué era? Su templo. Y es tan así que los mismos discípulos de Jesús que le dicen a Jesús, Maestro, mira esto. Vamos a leer algunos textos porque ustedes saben por qué los cristianos no murieron en el sitio de Jerusalén. A pesar de la masacre que fue, porque fue una masacre terrible, el sitio no llega a durar un año, pero se comían las suelas de los zapatos, las hervían y se las comían, los cintos. Cuando ya no quedaba nada de eso, se comieron a sus hijos. Y algunos dicen que ya sabiendo que iban a morir con sus últimas fuerzas, cavaban al lado de un foso y se quedaban al lado para esperar la muerte. O sea que fue algo terrible. Y la condena, ahora vamos a leer, en los mismos, algunos que quedaron, que fueron los que propiciaron la muerte del Señor Jesús, terminaron masacrados también por el mismo pueblo, porque desde el 66 hasta el 70 empiezan todas las revoluciones internas. En realidad el primer sitio no fue por Tito en el 60, fue en el 70, fue en el 66 por Cestio Galo, se llamó, un nombre, ¿viste? Esto se ponía el nombre, nadie le pondría a su hijo Cestio Galo, pero este hombre es el primero que rodea la ciudad porque ya Jerusalén ya se estaba sublevando, crecían mucho más los movimientos de celotes y de nacionalistas que usaban las armas. Habían surgido también mesías falsos, como el Señor había dicho, y había ya incluso una pelea interna dentro de Jerusalén. O sea, los rumores de guerra que el Señor habla y tantas cosas ya se habían dado. ¿Qué pasa con Cestio? ¿Por qué no logra sitiarla completamente y destruirla? Porque hay también conflictos en Roma y lo mandan a llamar también para poner orden a Roma con sus soldados. En la retirada, los judíos atacan a las filas que van quedando de los romanos y matan a muchos, se arman de valor de armas y dicen esta fue la liberación. Y hasta crean su propia moneda de Jerusalén libre. Pero los judíos, los cristianos ya sabían que eso era, Jesús les había dicho, cuando vean a Jerusalén rodeada, sepan que viene su destrucción. Y por eso se las tomaron. Se fueron a una región llamada Pela, que es la región de la Decápolis, y ahí, como es una región donde Roma no tenía... Claro, porque algunos judíos había, pero se acuerdan, eran muchos gentiles. Jesús va a la Decápolis en un momento, ¿se acuerdan? La primera vez lo rechazan y después lo aceptan con ese endemoniado gadareno que va a toda la Decápolis convertido y predica. Impresionante. Y se sabe que los cristianos no murieron en Jerusalén porque fueron atentos a lo que Jesús les había dicho. Vamos a leer algunos textos. El primer texto que vamos a leer está en Lucas 19. Yo siempre los hago leer, pero vamos a ir más rápido, así
no se aburren tanto con esto de la historia. Lucas 19, 43 al 44, ahí está, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Hermano, esta profecía de Jesús se cumplió literalmente. Tito rodea toda la ciudad, no hay posibilidad de escapar. Algunos judíos saben que hacían del hambre, de noche salían para encontrar las vallas, esos que tenían arbustos secos con vallas, y los soldados se escondían sabiendo esto, los agarraban, los mataban y los crucificaban al frente de la ciudad para que todos los demás vean lo que iba a pasar. Era terrible lo que sucedió. Y armaron vallas para destruir los muros y armamentos que tiraban piedras incluso para destrozarlos. Y se dice históricamente que muchos decían, ahí viene el Hijo, cuando esto pasaba. ¿Por qué? Porque se acordaban de lo que Jesús había dicho, que Jerusalén iba a ser destruida. Fíjense, el 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto fue así de literal, cuando Tito no quería, y fíjense, cuando Jesús llora en el monte de los olivos mirando a Jerusalén, desde ese mismo monte el general da la orden de destrucción. O sea que Jesús, ¿por qué llora? Porque Él está viendo la destrucción de esa ciudad y lo terrible que iba a ser. Cuando se incendia el templo, que no era algo que Tito quería, pero había tanta bronca de sus soldados, y además había alguien más grande que Tito que ya había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? El oro se empezó a derretir y caía entre las endijas de las piedras. ¿Qué hacían los soldados? Sacaban las piedras para encontrar el oro. Y literalmente no queda piedra sobre piedra. Lo que ustedes ven hoy del muro que queda no era la pared del templo, era la base del templo. O sea que quedó literalmente lo que Jesús dice se cumple. El otro texto está en Lucas 21:20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y esto fue así. Los cristianos supieron entender las señales. Mateo 23, 35 y 36. Mateo 23, 35 y 36. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando Jesús dice eso era el 30 después de Cristo. Una generación, ¿cuántos años son? 40. 40 y 30, 70. Exacto, las palabras del Señor. Y el último texto, Mateo 13, 1 y 2. Marcos 13. Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue. ¿Por qué? No entendiste el tiempo de tu visitación. A lo suyo vino, los suyos. Y la otra parte es para mí, para cada uno. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio de ser hechos hijos de Dios. Pero ellos tenían que padecer lo que ellos mismos dijeron, su sangre sea
sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nos hacemos cargo de lo que está pasando, crucificando al Hijo de Dios. Pedro mismo le dice, no, ustedes crucificaste en el primer mensaje por manos de inicuos. Lo que Dios dice, hermanos, se cumple. No solo sus promesas que nosotros atesoramos de bien, también el juicio de Él se cumple. Y muchos cuando escuchan del infierno, del juicio, es como que incluso hay sectas que no creen en el infierno, ¿no? Porque dicen, no, si Dios es amor, ¿cómo puede? Pero se olvidan que Dios también es justicia, ¿no? Y que no va a tomar por inocente al culpable. Y esto pasó, realmente pasó en el año 70 y todos cuando leen los historiadores de lo que pasaba es terrible. Yo algunas cosas les digo, pero en algún momento tragaban las monedas de plata y de oro, porque si lograban escapar después iban a tener algún tesoro. Y los soldados se dieron cuenta de eso. ¿Y qué hicieron? Vivos les abrían el abdomen y les sacaban. O sea que lo que pasa realmente es lo que Jesús dice, ¿no? Que iba a ser terrible, y por eso que el Señor les dijo, dice, cuando vean esto, no bajen ni a tomar su capa, dice, salgan. Y así fue. Y por eso los cristianos pudieron sobrevivir a este asedio terrible. Vamos ahora, terminamos ya, terminamos con la línea de tiempo. Dijimos que la primera persecución general fue a manos de Nerón. Hasta el 68 estuvo Nerón, sí. Aunque él había dado la orden, no pudo ver a Jerusalén destruida. Después fue el general Tito quien lo hizo, el emperador fue Vespasiano. Pero esa fue la primera persecución general. Quiero decirles algo, es cierto, ustedes van a escuchar por ahí voces de que no fue tan así, o siempre hay, ¿viste? Un lado de la historia y otro. Es cierto que la persecución más grande se dio en Roma, y que al irse los cristianos de Roma, irse a otros lugares, ya la persecución no era tanta, pero sí dependía del gobernador de turno. Si los cristianos no tenían mucha gracia con el emperador, una chispa de cosa que había era ya propicio para enjuiciarlos, sacarles sus bienes o matarlos, ¿sí? Porque en algunos casos solo se los sacaba, se los echaba, o a veces se los castigaba y se les sacaba sus bienes, pero en algunos otros casos se los mataba directamente, ¿no? Así que esto se los digo para ser honesto intelectualmente. Sí, había lugares del imperio que no era tal la persecución, era más tranquila, pero igual, cualquier chispa que surgiera, los cristianos estaban siempre entre ceja y ceja, como se dice, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora sí de el personaje que nos toca, que es Pedro. Pedro creo que es en realidad es el apóstol que más se nombra en los evangelios, pero es también un personaje muy particular, ¿no? Porque nos vemos nosotros muchas veces reflejados en él, en muchas cosas. Está bien, algunos que por ahí es más tranquilo y no tan impulsivo dicen, no, yo no tengo nada. Pero sin embargo vemos a una persona sincera a pesar de todo, y con aciertos y errores, ¿no? Pero a pesar de eso, desde el principio, incluso en las listas, se lo nombra primero a Pedro, y es porque él tenía una capacidad dada por Dios natural, ¿sí? Que se habla de talentos, que son dones naturales que Dios da, que era la capacidad de guiar, la capacidad de poder llevar al frente no solo al grupo que tenían, que se habla de líderes natos. Bueno, Pedro era así, pero también tenía sus defectos, y a pesar de eso, ¿qué hace el Señor? Lo elige, lo elige. Vamos a ver entonces, ahí yo puse ficha técnica, resumido, ¿no? de quién era Pedro.
Y vamos a empezar por el nombre. Entonces, Pedro. ¿Se llamaba Pedro? No. Ah, ¿cómo se llamaba? Simón. Vamos a buscar los textos, ¿les parece? Ay, que me olvidé los lentes yo. No se ve muy bien de acá, ¿no? Simón, ahí, Juan 2. Pará, vamos a pasar por lo menos un micrófono porque son varios textos. Voy a cambiar a ese micrófono, subime ese, así vamos buscando. Ahí, muy bien. Buscate, Sergio, vos el texto ese de Juan 1:42. Sí, ya está. Yo lo tengo acá, estoy mirando ahí arriba. Después, María Marta vas a leer 1 de Corintios 1:12 y Lila, vos vas a buscar Mateo 16:18. Ahí te paso el micrófono, Lila. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Bien, ahí se nombra justamente el nombre que él tenía, ¿sí? Y el nuevo nombre, 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bien, ahí ¿a quién se nombra? No se lo nombra como Pedro. Cefas es Pedro en arameo, ¿está? Significa lo mismo, que es piedra. Y el otro texto, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ahí el traductor pone Pedro en griego, ¿está? Posiblemente Jesús no le dijo Petros, que es la palabra griega, se lo dijo Cefas en arameo, pero los que escribieron escriben en griego, ¿está? ¿Se entiende esto, no? ¿Por qué creen que Jesús le puso piedra? Era tan lindo, Simón, le va a poner piedra. Era cabeza dura, dicen. ¿Qué más? Era fuerte, sí. ¿Tiene que ver con este último texto que leímos? Qué tramposo es el maestro. ¿Cuál fue el último texto? Mateo 16:18. Sobre esta edificaré. ¿Y es así? Se quedan callados. ¿La iglesia está cimentada sobre Pedro? Y entonces hoy se sigue sosteniendo esto. Y después pasa la herencia, entre comillas, pastoral, ¿no? Pasa ya saben de lo que estoy hablando. Tiene que ver, ahora vamos a leer después. Pedro nunca dijo de sí que él era la piedra de la iglesia. ¿Qué dijo Pedro? La piedra que desecharon, ¿se acuerdan? ¿Y a quién se refiere? A Cristo. ¿Está? Pero sí vamos a ver que él sí tuvo un llamado especial del Señor. Y no se le dijo a otro, le dijo a Pedro: apacienta. ¿Sí? Y ahora más adelante vamos a analizar en cuanto a su llamamiento y la posición en la iglesia, pero sí, a pesar de todo lo que Pedro era, Jesús iba a trabajar en Pedro para que Pedro fuera muy importante al comienzo de la iglesia. Oficio. Pescador. ¿Sí? Pescador. Mateo 4:18, un texto nada más vamos a leer, a ver quién lo tiene. Pasale el micrófono ahí que lo busque la pipia. ¿Qué es? ¿Mateo? Sí, pasalo. Santi quiso leer, mirá. Y Santi va a buscar Lucas 5:5. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Perfecto. ¿Y Mateo 4:18?
¿Y Lucas 5:5? Lucas, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya sé que tú me lo pides, echaré la red. Bien, perfecto. Domicilios. ¿De dónde eran estos muchachos? Vas a buscar Rochi, Juan 1:44 y Belú, Marcos 1:29 y 30. Vamos a leer que hay una diferencia. Juan 1:44, Rochi, léelo. Sí. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bien. Y Marcos 1:29 y 30. Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró a la casa, le dijo que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Bien. ¿Dónde es eso? En Capernaum. ¿Dónde vivían entonces? En Capernaum. El lugar o la ciudad natal era Betsaida, pero después el lugar en el cual quedaron, residieron y ejercieron su oficio fue Capernaum. Y fue el lugar donde Jesús paraba. Jesús hacía sus viajes, recorría todo, ¿y a dónde volvía? A Capernaum, ¿sí? ¿Lo aceptaron a Jesús en Capernaum? No. No lo aceptaron ni donde él había nacido, ni en Capernaum, en los lugares donde él... Y por eso él dice, ¿no?, que la condenación iba a ser peor, porque dice, incluso si, ¿se acuerdan? Si se me fue de la mente donde cae azufre y fuego. Si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros, dice Jesús, que se hubiesen arrepentido, pero ustedes, la condenación va a ser peor, le dice Jesús. En ese momento sana a la suegra de Pedro, ¿sí? Estado civil. Ahí leímos entonces Marcos 1:30. ¿Quién más tiene el micrófono ahí? Bien, buscame 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5. ¿Estamos? Léelo, ¿eh? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Quién está hablando ahí? Pablo está hablando. ¿Pablo tenía esposa? No. Entonces les habla a los corintios, tiene que defender su ministerio y muchas cosas. Y entre esas cosas dice que nosotros no tenemos derecho de también tener una esposa como tienen Cefas y los demás, ¿sí? Implícitamente se entiende en ese texto también que su esposa muchas veces lo acompañaría en el ministerio a Pedro, ¿sí? Algunos historiadores dicen que Pedro tuvo una hija lisiada, pero la verdad que esto, cuando uno analiza esos textos, son bastante agarrados con broches, ¿sí? Pero la Biblia no narra nada de esto. Vamos al próximo punto que dice familia, parientes. ¿Quién era su padre? Hijo de, ¿se acuerdan? Lo leímos ese texto. Pedro, hijo de Jonás. En algunas traducciones dicen que Juan también se llamaba. ¿Y su hermano? Juan 1:40 al 42. ¿Quién tiene ahí el micrófono? Eli, ¿lo tenés vos? Dale. Juan 1:40 al 42. Y después, Juli, buscá 1 Pedro 5:13. Ya vamos terminando, ¿eh? Estamos armando la ficha técnica. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, ahí está, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Bien, perfecto. Entonces, su hermano lo lleva al Señor. Posiblemente Andrés era discípulo de Juan el Bautista, ¿sí? Y por eso cuando se acuerdan, Juan dice, este es en el que yo decía, que es mayor que yo, que viene tras de mí, ¿no? Entonces Andrés es el que lleva a su hermano a Cristo. ¿Tenía hijos, bíblicamente hablando? ¿No tenía hijos? ¡Ay, muy bien! Él nombra a un hijo espiritual. ¿Quién era? ¿Quién? Juan Marcos. 1 Pedro 5:13, ¿qué dice? Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Muy bien. ¿Quién es Juan Marcos? ¿A quién acompaña en un viaje misionero? Ay, muy bien. En el primer viaje, ¿quién era su pariente con el que viaja? Bernabé, muy bien. Pero era muy jovencito, se ve, no, nadie, todos especulan, pero no se sabe que deserta en el primer viaje y vuelve. En el segundo viaje quiere Pablo llevarse a Bernabé de nuevo, pero Bernabé, ¿a quién se quiere llevar otra vez? A Juan Marcos. ¿Y Pablo qué dice? Ni loco me llevó. Dice, este que desertó lo vamos a llevar. ¿Y a quién se lleva? A Silas, ¿sí? ¿Y qué pasa con Bernabé? Se va con su sobrino Juan Marcos para otro lado. Esa parte de la historia no está narrada, pero muy probablemente fue de bendición. Y después Pedro lo toma como un hijo espiritual. Tanto es así que se piensa que el Evangelio de Juan Marcos, su fuente bibliográfica, vamos así decirlo, viva, era Pedro, ¿sí? Entre otras cosas. Recuerden que también, si bien él era muy jovencito, algunas de las cosas había visto de Jesús también, porque se juntaban en su casa, se cree, ¿no? Y ese jovencito dice que cuando en el huerto se van todos y queda desnudo, ¿se acuerdan? Que le agarran la sábana. Bueno, muchos hablan de que era Juan Marcos al que le había pasado eso, que de curioso estaba ahí y quedó en paños menores. Pero después, más adelante, este hombre, este jovencito, se transforma en un hombre de Dios al punto que Pablo lo manda a llamar porque le era conveniente para el ministerio. ¿Sí? Eso también nos habla a nosotros de que en la vida cristiana puede haber tropezones, pero la gracia de Dios, como hoy se decía, es muy grande, hermanos, para con nosotros. Y Dios lo que siempre quiere es que nosotros nos levantemos y le sirvamos, a pesar de nuestros errores. ¿Cómo era el carácter de este hombre? Colérico, me dice acá. En realidad era una mezcla de colérico y sanguíneo, ¿no? Era una cosa... Impulsivo, enérgico, decidido, orientado a la acción, apasionado, líder natural, ¿sí? ¿Lo puse? ¡Ay, lo puse! Colérico y sanguíneo. Vemos muchas cosas de estas que Pedro a veces parece argentino, ¿viste? Vieron que hay una propaganda que el tipo está en la cancha, dice, ¿por qué lo pusiste este muerto? Y cuando hace el gol, bien, te quiero, te amo, ¿no? Una pasa del amor al odio en muy poco tiempo. Y Pedro tiene estas reacciones, no me lavará jamás. Lávame todo, ¿no? Y tiene estas cosas que vos decís, que yo creo que hasta el Señor largó una mueca de risa cuando lo escucha, ¿no? Porque a veces nos imaginamos un Jesús rígido, serio, que no se reía con nada, ¿no? Y el Señor Jesús era una persona totalmente sociable. ¿Qué otras se acuerdan así de Pedro? A ver. Esa es mortal, ¿no? Le corta la oreja, saca la espada y ¿a dónde apunta? No apuntó a la oreja, ¿no? Apunta y le corta la oreja, ¿no? Pero sin embargo también a veces esa impulsividad que tenía lo hacía hablar sin pensar.
¿no? ¿Y qué dijo? Aunque todos se escandalicen, Jesús, ¿sabes qué? Aunque todos se escandalicen, yo estoy dispuesto a ¿qué? A morir. ¿Y el Señor qué le dijo? Me imagino el rostro del Señor, ¿no? No va a cantar el gallo y vos me habrás ganado 3 veces, ¿no? Y cuando vemos ese episodio, dice, no lo conozco, ¿no? No sé, y después maldijo, no saber lo que dijo, ¿no? No quiero pensar en argentino cómo sería, pero una cosa que vos decís, ves en un episodio lo ves a Pedro y lo ves al otro y decís, tiene bipolaridad este hombre. Claro, ¿viste? Sin embargo, fíjense que también era un hombre sin duda sentimental, y cuando mira a Jesús, siempre me pregunto, y le voy a preguntar cuando esté en el cielo cómo lo miró Jesús cuando lo niega, pues dice que lo mira y dice inmediatamente, ¿qué hace Pedro? Se va y llora como lo que debe haber sido ese llanto, ¿no? Hay sin duda no solo culpa, arrepentimiento, de todo debe haber pasado por la mente de este hombre. ¿Qué otra cosa, a ver, de Pedro? Ayer le decía yo, preguntaba con Escale, leyendo sobre la fe, un hombre de mar como era él sabía que las personas no podían caminar arriba del agua. Y fue el primero que bajó de la barca. Después sí, también vino la ola grande, ay, mirá, la fe de... Sí. Pero en realidad hay que tener una fe enorme para bajarte del barco. Totalmente. La fotito esa que está ahí, de hecho no hubo nadie más que haya caminado sobre el agua, ¿no? Y siempre no nos acordamos esto, nos acordamos de que se hundió, ¿no? Y que lógicamente tropieza. Y ahí vemos también una dicotomía, ¿no? De si cómo el hombre que camina sobre el agua después se hunde, ¿no? Pero si eres tú, Señor, hace que yo camine, ¿no? Me imagino la cara de los demás. Pedro, ¿está? ¿No? Nosotros vemos un fantasma y vos decís, ¿y por qué? Porque sabía quién era su maestro y sabía que tenía poder para hacerlo caminar. Después, bueno, vimos que a pesar de eso es como que se olvida y dice, no, a Jesús no llego ni loco con esta tempestad, y empieza a hundirse. Bueno, también habla de muchas veces nuestra fe fluctuante, ¿eh? ¿Alguna otra? ¿Ya terminamos? Tres veces le dice, ¿no? El número 3, bueno, ahí tiene implicancias con la negación de él, ¿no? Pedro niega 3 veces al Señor y el Señor 3 veces le dice. ¿Por qué le dice esto? Porque él dijo, yo te amo más que estos en su momento, y le terminó negando. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Quiero que me contestes ahora, ¿no? Le dice, lo mira y dice, ahora me amás más que esto. Y su respuesta es, te quiero en realidad, ¿no? Tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas. Y ahí está cuando el Señor Jesús levanta en el ministerio a Pedro, porque recuerden ese último episodio, ellos están pescando por iniciativa de Pedro, y Juan, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, ¿pescaron algo? Nada, no, tiren la red, y no daba más la red, y Juan al toque lo saca, Juan que era muy cercano también al Señor, dice, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Se pone, se faja y se tira al encuentro de su Señor. ¿Por qué? Porque había cosas pendientes. Y esa es la restauración de Pedro al ministerio. ¿Me amas? Sí. Entonces tenés un ministerio, apacentá mis ovejas. Dice, mis ovejas y mis corderos. Habla de la totalidad, ¿sí? La restauración de este hombre tiene carácter en ese lugar. Y otra ocasión que también se da 3 veces, que Pedro dice no. Con esta terminamos. Muy bien, la respuesta, ¿no? Pero dice, no te lo reveló ni carne ni... pero otra vez que era 3 veces, que es el número 3. Muy bien, el lienzo. ¿Cuántas veces aparecen los animales ahí? Mata y come. ¿Y Pedro? No, jamás se
comido nada de esto. Otra vez, mata y come. No, otra vez. Y en la tercera queda, dice, mientras Pedro meditaba en esto, llegan los enviados de Cornelio. ¿Sí? Bueno, terminamos, me pasé 10 minutos. La clase que viene terminamos con el llamamiento y la posición en la iglesia. Esto también es importante ver cómo ese hombre pasó de ser un simple pescador a un pescador de hombres, como Jesús le dijo, pero tuvo que atravesar el discipulado de Cristo y después el discipulado del Espíritu Santo, que es nuestro discipulado también ahora. ¿Sí?